Hola, muy buenas a todos. Como veis, seguimos pues indagando en otros cultivos, en la manera que podemos ayudar a los agricultores en otro tipo de cultivos diferente al olivo. Y en este caso nos encontramos en Granada, en un cultivo bajo sombra, bajo malla, mejor dicho, malla sombra, donde pues nos encontramos con tomateras cherry. Y en este caso vamos a hablar pues de un problema que tiene bastante grave en esta zona. En este caso este año pues no es tan grave, pero el año pasado, como veréis en la foto que voy a presentar, pues tuvo bastantes problemas de un ácaro que se llama basate, y os lo cuento en este vídeo. Bueno, estamos aquí en las instalaciones de nuestro amigo Francisco, que pues le agradecemos que nos haya prestado su tiempo, su conocimiento y su explotación para poder seguir avanzando en otros cultivos. En este caso le toca al cultivo del tomate cherry en convencional. Nosotros vamos a probar productos tanto fertilizantes como fitosanitarios ecológicos. Y en este caso, este vídeo lo hago para comentar una de las problemáticas que tiene este tipo de cultivo, en este caso del tomate, que es un ácaro microscópico que se llama basate, o se denomina como basate, cuyo problema lo que genera es básicamente pues un debilitamiento muy importante de la planta, y luego pues pérdida de producción, incluso pérdida de cosechas completas. Ahora va a poner mi compañera Laura unas fotos del año pasado de lo que supuso el basate aquí en esta finca, en este invernadero, y el problema que generaba es que pues al final tuvieron que terminar arrancando la plantación porque llegó a tal punto que no había manera de controlarlo. El basate, como os voy a enseñar ahora mismo, una de las sintomatologías que presenta es que el color de la piel del tallo normalmente empieza a oscurecerse, a ponerse como marroncita, empieza como a ponerse, pues, digamos, bronceado. En este caso, esta es una de las plantas que no hemos encontrado, una de las matas, pero normalmente este efecto bronceado llega incluso hasta las partes altas, hasta estas partes de aquí, y pues básicamente parece como si la planta se hubiese quemado. El motivo de este efecto, digámoslo así, lo tienen unos ácaros microscópicos que lo que hacen es alimentarse del tejido vivo de las plantas donde se sitúan, y al final, al alimentarse de ellas, terminan pues debilitándolas hasta un punto también donde terminan secándolas. Nosotros aquí la prueba que vamos a hacer es, vamos a utilizar GM jabón potásico al 3% para intentar controlar la población de este ácaro, y luego vamos a utilizar un azufre líquido que es GM sulfur más K. El jabón va al 3%, el sulfur más K va al 0,5%. Vamos a sacar una muestra ahora para mirarla en la lupa y en el microscopio, que lo tenemos ahí. No sé si se aprecia bien los colores de la mata, pero aquí tenéis un color, si veis, está como marroncito. Sin embargo, la mata de al lado tiene un color verde intenso, ¿veis? Marrón, a ver si se ve todo junto, ¿veis? Marrón y verde. Esta es del basate y aquella está limpia. Entonces, vamos a tratar con estos dos productos, vamos a ver el nivel de actividad que tienen los ácaros, y vamos a ver qué es lo que ocurre pues pasado unos minutos después del tratamiento. Importante también, aquí se está tratando bastante con azufre. El problema es que pues el azufre no termina en muchos casos de controlar las plagas de ácaros, aunque es una acaricida, y entonces vamos a buscar medios más eficientes sin necesidad de tener que estar tratando pues prácticamente casi cada semana para evitar este problema.